Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. En la antigüedad clásica, los viajeros griegos solían recorrer la zona mediterránea y conocieron lugares como Babilonia, Persia y Egipto, y elaboraban una especie de relatos, o más bien guías de viaje, en los que registraban los lugares que brindaban las mejores vistas, en listas de 7. Hablamos de las 7 maravillas de la antigüedad. Y entramos directamente en comunicación con el profesor de historia Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? ¿Por qué 7? Bueno, el 7 es un número que siempre ha tenido una significación especial en la antigüedad. Es un número que, bueno, pues en la antigüedad judeocristiana siempre ha simbolizado la perfección, lo redondo, lo completo. Y incluso los griegos también son herederos un poco de esto, ¿no? Entonces es un número que en la cultura más griega o más grecorromana pues hace referencia a los 7 grandes cuerpos celestes que conocían entonces, 5 planetas que conocían, más el Sol y la Luna, pero que también está muy presente en la Biblia, ¿no? Y que donde es un número de perfección, de redondez. Entonces quizá por ahí pueda venir el tema del número 7. Ahora hablamos de las 7 maravillas. Ya hemos visto por qué 7, pero ¿por qué maravillas? Lo de maravillas puede que sea un tema de vocabulario griego, porque los viajeros de la antigüedad, pues no debemos olvidar a figuras como Heródoto, ¿no? El padre de la historia, y algunos otros de época clásica y de época helenística, hablaban de lo que se llamaba la theamata, que en griego quiere decir las vistas, o sea, lugares que algo como hoy en día en inglés diríamos must see, ¿no? De algo que debes ver, que no debes perderte, las vistas de esos monumentos. Lo que pasa es que por derivación y por el paso de los años, como sabemos que ocurre muchas veces con los idiomas, pues esa palabra theamata probablemente derivó en confundirse con otra que era zaumata, que significa maravilla. Entonces, bueno, de las vistas a las maravillas. En cualquier caso hay que decir que pues estos monumentos eran precisamente maravillosos por sus dimensiones y por su impacto visual, ¿no? O sea que de alguna manera lo uno confluye con lo otro. Por tanto, podemos decir que hubo un cambio de percepción de aquellos monumentos o lugares, y de hecho existían varias listas circulantes con un canon de 7 maravillas, todas elaboradas a gusto del viajero y de acuerdo a su itinerario. Algunas de estas listas han sido atribuidas a figuras como Heródoto, Calímaco de Cirene, Antípatro de Sidón y Filón de Bizancio. La costumbre se extendió entre romanos y más tarde cristianos, que también tenían su propio canon. ¿En qué coincidían estas listas? Cuéntanos, y en qué se diferenciaban unas de otras. Bueno, una de las cosas en las que coincidían era lo que ya hemos mencionado, ¿no? El propio número 7, siempre era el común decidir que fueran 7, pero luego dependiendo de las culturas, pues aunque es verdad que, por ejemplo, la pirámide de Giza, la gran pirámide de Keops o de Jufu, sí que figuraba como uno de los elementos comunes, depende de la época y de la civilización o cultura que valorase, o del viajero, la procedencia del viajero que valorase estas maravillas, pues variaban, ¿no? en alguno de los monumentos. Algunas listas griegas, por lo tanto, o por ejemplo, no incluían el faro de Alejandría, o no incluían los jardines colgantes, que por cierto es un monumento del que todavía se tiene cierta sospecha de que quizá pudo no existir como tal, pero sí que se incluían los muros de Babilonia, las murallas de Babilonia, que tenían una anchura también espectacular. Si hablamos, por ejemplo, de los romanos y de la época romana, pues solían incluir ya a partir del finales del siglo I después de Cristo el Coliseo o el Capitolio. Y si hablamos de la cultura ya cristiana, ya digamos en una etapa más avanzada, donde el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano, pues se hablaba del Arca de Noé o del Templo de Salomón. En cualquier caso, vemos que sí que hay algunas, como el tema de la pirámide de Giza, que aparecen en todas las listas. Estamos hablando de las 7 maravillas de la antigüedad con el profesor de historia Pablo Villanueva.
En el siglo XVI, el pintor neerlandés Martin van Heemskerk realizó una serie de grabados y pinturas alusivas a partir de los relatos griegos de las maravillas. Sus representaciones de los muros de Babilonia incorporaban también los jardines colgantes. Los grabados de Heemskerk eran ilustraciones hipotéticas basadas en relatos disponibles. Muchas de ellas están bastante lejos de lo que pudieron haber sido estos monumentos, pero lo cierto es que estos grabados alimentaron la imaginación de los pintores posteriores. Nos iremos progresivamente en diferentes entrevistas a ver cada una de las 7 maravillas, pero ¿qué podemos decir en general de cada una de ellas? Primero enumerémoslas y después comentemos algo al respecto. Bueno, pues hay que decir que las que han pasado, digamos, a la historia de la humanidad como el común de las 7 maravillas, ¿no? Serían el Faro de Alejandría. Primero voy a citarlas todas y luego mencionamos algún detalle de cada una. El Faro de Alejandría, la estatua del Coloso de Rodas, el templo de Artemisa en la ciudad griega de Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, de donde por cierto también era natural Heródoto, padre de la historia, los jardines colgantes de Babilonia, que es la que está ahí un poco en sospecha, y la Gran Pirámide de Giza. De la Gran Pirámide de Giza, pues, además de decir que es una de las 7 maravillas de la antigüedad, decir que sigue en pie, que como todos sabéis se puede visitar y que es la única que se puede visitar, que tiene 4.500 años más o menos de antigüedad y una altura de unos 146 metros en el momento de su construcción. Y bueno, pues invitamos a los oyentes a que, y yo mismo me invito a mí mismo a que por lo menos una vez en la vida podamos ver in situ esa maravilla, ¿no? Aceptamos la invitación, no cabe duda. De los jardines colgantes de Babilonia sí que nos va a resultar más difícil, porque efectivamente se habla de que datan del siglo VI antes de Cristo, y bueno, pues de la época del rey, que aparece también en la Biblia, Nabucodonosor II. Parece ser que el rey los encargó para su esposa, que procedía de una zona montañosa, y bueno, para hacerle recordar a la esposa esa zona montañosa, pues mandó edificar unos jardines en diferentes terrazas escalonadas, y bueno, pues así que tuviera una vista, ¿no? La reina Amitis, que así se llamaba, de esos jardines. Es cierto que es un poco raro que Heródoto nunca los mencionó en sus libros de historia, cuando realmente él parece ser, que estuvo en Babilonia y mencionó los zigurats o el palacio que había en aquella ciudad. Aunque es cierto también que otras fuentes clásicas sí que los mencionan. Entonces queda un poco ahí en entredicho su existencia o no, o si quizá pues debió ser algún otro tipo de edificación, o Heródoto no pudo recalar en ello. No sé, ahí lo dejamos un poco en el misterio, en el enigma, ¿no? Los jardines colgantes. En el enigma, tú lo has dicho, todo por aquella morriña, aquella nostalgia de esa reina. Correcto. Seguimos con la estatua de Zeus en Olimpia, de la ciudad de la que nacen y de la que surgen los Juegos Olímpicos, ¿no? En honor a Zeus precisamente, y como padre de los dioses, también de época clásica, del siglo V antes de Cristo, con un autor conocidísimo. Y fijaos que es difícil que se conozcan nombres de autores en la antigüedad, pero en este caso Fidias, también responsable de las metopas del Partenón y la propia estatua de oro y marfil, crisoelefantina de Atenea en el Partenón de Atenas, pues también hizo una estatua crisoelefantina, es decir, mezcla de oro y marfil, en la ciudad de Olimpia. Al parecer tenía una altura de 12 metros, bastante grande, y bueno, pues sobre una base de madera fue engastando ese oro, ese marfil y también piedras preciosas. Desde luego la escultura debió ser espectacular, aparece reflejada en monedas y bueno, pues lamentablemente quedó destruida en un incendio en el siglo IV, pero después de Cristo, es decir, duró 800 años y ya en la zona de Constantinopla, a donde se había trasladado esa estatua. En cuanto al templo de Artemisa, de la diosa Diana de los Efesios, que también es mencionada en el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, o templo de Artemisa, pues también data de antes de Cristo, de varios siglos antes, aproximadamente del siglo IV, y era probablemente pues uno de los edificios o el edificio más grande del mundo griego en cuanto a proporciones, superando al Partenón, con 128 columnas de orden jónico y 18 metros de alto, una cifra nada despreciable.
acabó siendo destruida por los godos que ya circulaban por las fronteras del Imperio Romano en el siglo III, a mediados del siglo III. Acabó utilizándose como cantera, como tantos otros monumentos de mármol en aquel momento, digamos, de la tardoantigüedad o principios de la Edad Media, y al final el emplazamiento empezó a hundirse, aunque en 1986 excavaciones arqueológicas dieron con algunos de los restos que pueden pertenecer a ese templo, ¿no? Seguimos con el mausoleo de Halicarnaso. Bueno, pues el mausoleo de Halicarnaso, lo interesante que tiene es que duró, junto con la Gran Pirámide de Giza, que sigue en pie, es el que más ha durado en el tiempo, porque fue destruido por un terremoto ya en el año 1404 de nuestra era. Bueno, el monumento funerario a Mausolo pues tenía una cifra de metros, de 46 metros de alto, y un perímetro de 134 metros, también bastante grandes. Entre los artistas que participaron, griegos, de ese periodo, pues del siglo IV antes de Cristo, está Escopas, por ejemplo, que también es uno de los artistas que se estudian mucho pues en el bachillerato, precisamente en Historia del Arte en la época helenística. Hoy tan solo tenemos unos pequeños fragmentos que conserva el Museo Británico. El Coloso de Rodas, por ejemplo, es uno de los más polémicos en cuanto a la altura o la disposición. Se supone que era una estatua del dios Helios, el dios del sol, en la isla de Rodas, en Grecia. Decía que aunque hay algunas fuentes que hablan de que tenía 32 metros aproximadamente de altura, otros autores la describen más alta. Duró hasta el siglo III, hasta finales del siglo III antes de Cristo, o sea, duró unos 60 años. Y luego, en cuanto a la disposición de la estatua, se piensa que apoyaba cada pie sobre 2 columnas que daban entrada al muelle del puerto de la ciudad de Rodas. Pero la verdad que también, físicos y arquitectos dicen que seguramente si eso hubiera sucedido así, se hubiera hundido bajo su propio peso. Otra de las hipótesis dicen que ese coloso estaba en un monte cerca de la Acrópolis de Rodas, desde donde, digamos, había una vista de esa zona del puerto, ¿no? Llegamos al Faro de Alejandría, que sería esta última de las 7 maravillas que comentamos. Por supuesto, Alejandría de Egipto, ¿no? La Alejandría conocida, y la construcción pues data del siglo III antes de Cristo. Tendría 100 metros aproximadamente, y también duró bastante, porque fue destruido también por terremotos, pero ya en el siglo XIV, en plena Edad Media. Fue sustituido por un fuerte militar musulmán egipcio en el siglo XV, y bueno, pues se supone que se construyó en la dinastía tolemaica, y sabemos que Ptolomeo Lago fue el heredero de la zona de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Parece ser que la base del faro era de 90 metros cuadrados, y que efectivamente pues su altura eran 100 metros, y bueno, podía digamos alumbrar a los navegantes que llegaban a ese delta del Nilo en la ciudad de Alejandría de una manera bastante eficaz. Así que, bueno, pues esto sería un pequeño resumen, ¿no?, para abrir boca de estas maravillas. Efectivamente, hablamos de las 7 maravillas del mundo antiguo, como el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, el Templo de Artemisa, la estatua de Zeus, el Mausoleo de Halicarnaso, los Jardines Colgantes de Babilonia y la Gran Pirámide de Giza. Todos estos podemos considerarlos grandes monumentos, grandes vistas, o mejor dicho, grandes maravillas de la antigüedad. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas 7 maravillas? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues particularmente creo que podemos quedarnos con 2 ideas. La primera sería que el ser humano, es capaz de hacer grandes obras, grandes maravillas, grandes edificaciones o estatuas, como hemos mencionado, de tal manera que incluso hoy se dice que arquitectos modernos con maquinaria contemporánea, con las últimas tecnologías, serían prácticamente incapaces de reproducir una maravilla como la pirámide de Giza. Dicho esto, también me quedo con la segunda lección, que es que también las cosas pues son efímeras, o este tipo de obras son efímeras y están destinadas a desaparecer o a convertirse en ruinas. Solo nos queda el vestigio de la Gran Pirámide y unos poquitos restos del resto de maravillas. Incluso de los jardines colgantes no tenemos ni una brizna de hierba, ¿no?, para poder decir, bueno, eso sería imposible, ¿no?, que se hubiera conservado así. Pero en cualquier caso, creo que el hombre debe preocuparse no solo de lo que pueden hacer sus manos, de las cosas perecederas, sino también preocuparse de su vida interior, su vida espiritual, de aquello que le llama o de alguna manera le impulsa hacia la eternidad, ¿no?, hacia lo que sí que perdura
eternamente. Por ahí sería un poco la cosa. Muy bien, con esa lección nos quedamos, tomamos nota, pero a nivel de curiosidad, ¿con cuál te quedarías a nivel personal? ¿Cuál visitarías? Bueno, por ser un poco polémico, Fernando, yo creo que visitaría los jardines colgantes de Babilonia, por aquello de que como no se sabe si existieron realmente, pues sí que me encantaría que hubieran existido. Es fácil citar la Gran Pirámide y de hecho ya he hecho la invitación y me incluyo, ¿no?, de poder visitar esa Gran Pirámide de Keops, pero por tratar de ser un poco más enigmático, jardines colgantes de Babilonia. Nos quedamos, por tanto, con ese enigma. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por acercarnos en esta ocasión a las 7 maravillas a nivel introductorio, 7 maravillas de la antigüedad. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.